¿Quieren oír palabra? Bueno, vamos a abrir la Biblia, santos hermanos, en el libro de Primera de Corintios. Acuérdense, estoy dando estudios sobre cada libro. En este momento estoy detenido en Primera de Corintios. Hoy les voy a hablar de Primera de Corintios 6, del versículo 12 al 20. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. Bueno, leemos la palabra en Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 12 al 20. La palabra dice, o el apóstol Pablo nos dice, todas las cosas me son lícitas. Realmente esto no lo dijo Pablo, esto era un lema de los corintios, pero lo escribió Pablo. Los corintios decían así, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas era otro lema de los corintios. Ya les voy a explicar todo esto. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, dice Pablo. Cualquier otro pecado que el hombre o la mujer, obviamente, cometa, está fuera del cuerpo. Pero el que fornica, aquí caben todos los pecados sexuales, no solo fornicación, sino adulterio, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, masturbación, lujuria, laxivia, etc. Pero el que fornica, dice Pablo, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dile a tu hermano, ese cuerpo no es tuyo. Dios lo compró. ¿Con qué lo compró? Con la sangre de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy voy a predicar. Oro para que tú me ilumines, me des sabiduría y esta palabra sea de bendición para la iglesia. Dejo en tus manos esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Bueno, el tema que hoy quiero compartir con ustedes dentro de mi estudio de Primera de Corintios lo he titulado Huid de la fornicación. Es decir, escápate de la fornicación. Huye mientras puedas. ¿Recuerdan a alguien en la Biblia que huyó de la fornicación? José. Allá en Génesis, José es seducido por una mujer, la mujer de Potifar, la jefa. Y José huye, escapa y le cuesta terrible, le cuesta muy caro haber huido de esta mujer porque termina en la cárcel.
pero es lo que tiene que hacer un verdadero y verdadera creyente. ¿Dónde están los creyentes? ¿Están listos para este tema? Bueno, hablemos, hermano, un poquito de lo que Pablo dice aquí. Lo que Pablo está hablando en este pasaje, como primer punto, son unos lemas que los corintios tenían. Los corintios y sus lemas paganos. Alguien dirá, ¿y qué es un lema? ¿Qué es esa vaina de un lema? Bueno, un lema o los lemas son frases que las personas utilizan para describir y justificar su manera de vivir. Un lema es como una frase que las personas pronuncian por costumbre. Alguien dice, eso es un lema. Entonces, muchas veces la gente usa un lema para justificar su vida, cómo vive. Y dentro de esto que voy a enseñar hoy, los corintios, allá en Grecia, tenían dos lemas que eran muy comunes en la iglesia. Más los lemas, porque eran lemas paganos, que no los aprueba la Biblia, pero ellos creían que eso era verdad, lo habían vuelto un lema. ¿Cuál era el primer lema? Todas las cosas me son lícitas, decían los corintios, con tal de que no me deje dominar de ninguna de ellas. ¿Han oído, por ejemplo, el que dice, es un traguito para el frío? Eso no hay que ser tan legalista, yo lo controlo, yo lo sé manejar. Y después a las 3 horas está por allá en un baño vomitando, lo manejó muy bien. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces ellos decían, todas las cosas me son lícitas, con tal de que no me deje dominar de ninguna de ellas. Eso es lo que dice el versículo 12. No olvide que el tema siempre lo baso en un pasaje. ¿Cuál es? Primera de Corintios 6. Así que yo no les vuelvo a nombrar Primera de Corintios 6, sino solo los versículos para que estén concentrados. En el versículo 12 Pablo dice, los corintios dicen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ustedes están de acuerdo que todas las cosas nos son lícitas a nosotros? Pues claro que no. Por eso era que ellos vivían una vida de tanto pecado, porque ellos decían, pero pues es que a la larga todas las cosas son permitidas. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nuestros pecados, y si Cristo pagó por mi pecado, pues yo soy libre para vivir como quiera. Con tal de que no me deje dominar por alguna de estas cosas, puedo hacerlo. ¿Qué tiene de malo, por ejemplo, una canita al aire con todo este montón de canas? Pues una. Lo importante es que no me deje dominar por eso. No sé si está entendiendo. Es como el joven que dice, voy a ver un poquito de pornografía, pero con tal de que no me deje dominar por esto, entonces se mete y termina completamente esclavizado a la pornografía. O el que dice, venga, me pego un pitacito aquí de esta marihuana, que eso es, yo lo sé controlar, yo lo manejo, yo lo domino. Lo importante es que no me deje dominar por esto. Yo sé cómo lo controlo. ¿Han oído ustedes esto? Muchas veces. No, yo sé cómo lo manejo, no, a mí esto no me domina. Y eso lo creían, ojo, cristianos en Corinto. Los cristianos en Corinto se aprovechaban de la libertad que tenemos en Cristo para justificar su desenfreno sexual. Yo les he hablado que en Corinto el desenfreno sexual era terrible, tanto que un hombre hasta dormía con la mujer de su padre. Había un desenfreno en esa iglesia y la gente pensaba que era bien, que no había que ser tan exagerados, que lo importante es que eso no nos domine. Ellos usaban versículos como el que le voy a leer en Efesios 1:7, mal interpretado obviamente. Déjeme leerlo de la NTV, que es un poco más clara. Ellos entendían mal este versículo. Dios es tan rico en gracia y bondad
que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces ellos decían, mire, Dios es un Dios de misericordia. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y Dios, como es tan grande en misericordia, nos ha liberado. Él ya murió por nuestros pecados. Nosotros somos libres porque Él nos libró con la sangre de Cristo y perdonó nuestros pecados. Ellos estaban convencidos que Cristo les había hecho libres para que vivieran como se les diera la gana. Eso es una pésima interpretación de la Biblia. Los cristianos no debemos practicar el pecado porque hemos muerto a Él por medio de la obra redentora de Cristo. Hemos muerto con Cristo. Yo les he recitado infinidad de veces Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan? No. Con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto. Ya no vivo yo. Ojo, ya no vivo, estoy muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Así que Pablo dice que un cristiano debe considerarse muerto. Una cristiana debe considerarse muerta al pecado. ¿Cómo debe responder un cristiano o cristiana a la tentación sexual? Como un muerto responde a la tentación sexual. ¿Han ido a una funeraria? Suponga que entra a la funeraria una muchacha con una minifalda impresionante. La pregunta es, ¿el muerto se levanta a mirarla? Así tenemos que responder al pecado, pero no consentirlo, como lo hacían los corintios. Por eso Pablo escribió en Romanos 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? Le está hablando a la iglesia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿pecaré para que Dios me bendiga? ¿Y qué responde Pablo? De ninguna manera, ¿cómo se le ocurre? ¿Acaso, dice Pablo, no entienden que nosotros hemos muerto al pecado? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, en el pecado? Es absurdo que un cristiano diga que es cristiano cuando está siéndole infiel a su esposa, está adulterando. Es absurdo que un cristiano diga que es cristiano cuando fornica con su novia. No es cristiano, hermano. Porque si fuera cristiano no lo haría. Porque respetaría a Dios. Segundo, otro lema, ese es el primer lema de los corintios, pero tenían otro peor y se los voy a enseñar. El otro lema de los corintios era este: la comida fue creada para el estómago y el estómago para la comida. ¿Qué es lo que ellos querían decir con este lema? Leámoslo primero en el versículo 13. Las viandas, la comida, para el vientre, o sea, la comida para el estómago, es lo que está diciendo, y el vientre para las viandas, o el vientre para las comidas. Pero dice Pablo, eso que usted dice es verdad, pero tanto al uno, al estómago, como a las otras, las comidas, las destruirá Dios. Pero el cuerpo, mire Pablo cómo une este lema diciéndoles, cuidado con esto. Es verdad que la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Esto es verdad, pero, ojo al pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué Pablo une estas dos ideas? Porque es que el lema de estos corintios decían las viandas para el estómago y el estómago para las viandas. ¿Qué es lo que ellos querían decir? Bueno, Dios creó la comida para el estómago, para que los disfrutemos, para que nos deleitemos de la comida. Pero también, decían los corintios, creó el sexo para que nos recreemos, para que nos divirtamos con el sexo.
Entonces Pablo está diciendo, cuidado, eso que ustedes, ese lema de ustedes no es cierto. Es verdad que la comida es para el vientre, pero tampoco exageren de que el miembro viril del varón es para hacer sexo con cualquier mujer, o el cuerpo de la mujer para acostarse con cualquier hombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. No sé si entendieron. Los corintios justificaban sus pecados sexuales afirmando que, 2 puntos, si Dios creó la comida para el estómago, también creó el sexo para que lo disfrutemos. Eso es lo que significa ese lema. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, ellos decían, si Dios creó la comida para el estómago, pues también creó el sexo para que lo disfrutemos. Pregunto, ¿eso es verdad? Pero eso lo enseñaban en Corinto. Por eso es que Pablo tuvo que escribir Primera de Corintios para corregir todo ese desorden en que la iglesia había caído. Dios no creó el cuerpo para el pecado sexual. Lo creó para que los creyentes lo adoremos y le sirvamos. Para eso fue que Dios creó el cuerpo, no para que nos volvamos locos haciendo lo que se nos ocurra. Segundo punto de número Romanos, el creyente y el cuerpo de Cristo. Hablemos de esto. La Biblia me dice que nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Quiero que mire su cuerpo. Tenemos una cabeza, ¿verdad? Que es la que dirige el cuerpo. Tu cabeza le da orden a tu mano de que tu mano se levante. Tu cabeza le da orden a la boca que hable. Todo está en el cerebro. Tu cabeza es la que manda. En la iglesia sucede lo mismo. Hay una cabeza que dirige la iglesia. ¿Quién es? Cristo. Así que nosotros hacemos parte del cuerpo. Quiero que te imagines que tú eres como una célula del cuerpo de Cristo. Que tú haces parte del cuerpo del Cristo y que no lo puedes usar como quieras, porque ya haces parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar. Primero, así como Dios levantó a Cristo de entre los muertos, los creyentes seremos levantados con su poder. Recuerda que Cristo muere un viernes y el domingo resucita. ¿Quién lo levantó? El poder de Dios, el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el versículo 14. Y Dios que levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. Pablo lo enseña en Romanos 8:11 de la siguiente manera. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros o mora en vosotros, ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu vivificará, le dará vida, resucitará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros o en vosotros. Amén. ¿Quién vive dentro de ti, iglesia? Es por eso que Pablo dice, si el Espíritu habita aquí, ¿cómo puedo usar yo este cuerpo donde el Espíritu habita para el pecado sexual? Segundo, así como Cristo resucitó en un cuerpo de gloria, los creyentes resucitaremos en un cuerpo similar al del Señor. No igual, pero sí muy similar al cuerpo de Cristo.
Filipenses 3:20. Me dice la palabra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Lo estamos aguardando, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Cuando el Salvador venga, Cristo, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él transformará este cuerpo de humillación. ¿Por qué de humillación? Porque es un cuerpo enfermo, se envejece, se muere. Es un cuerpo que nos mantiene humillados. Porque a veces nos enfermamos, a veces estamos bien y a veces estamos mal. Pero Él lo va a transformar en un cuerpo glorioso semejante, dice la palabra, al cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hará? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el poder del Espíritu Santo. Así que date cuenta cuán valioso es nuestro cuerpo para Dios. Es tan valioso nuestro cuerpo que Dios no lo va a dejar en la tumba, lo va a levantar de entre los muertos. Es tan valioso porque Dios sabe que hace parte del cuerpo de Cristo. Es tan valioso porque sabe que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Es tan valioso nuestro cuerpo que Dios no permite que lo usemos para cosas horribles como la pornografía, la masturbación, el adulterio, la fornicación, homosexualismo, prostitución, lesbianismo. Nada de eso puede estar en el cuerpo de un creyente. Tercero, si somos parte del cuerpo de Cristo, debemos guardar nuestros cuerpos en perfecta santidad. Hermano, es bien importante que ustedes entiendan esto. Nunca olviden la metáfora que les estoy describiendo. Nuestra cabeza gobierna nuestro cuerpo. Cristo gobierna la iglesia. Nosotros somos como una célula dentro del cuerpo de Cristo. No se puede separar una célula de mí y decirme me voy a un bar con una prostituta. No, Él tiene que obedecer la cabeza. ¿Alguien me está entendiendo? Porque hace parte de un cuerpo. Porque no se puede separar una célula y hacer lo que quiera. Porque hacemos parte del cuerpo de Cristo. Si somos parte del cuerpo de Cristo, debemos guardar nuestros cuerpos en perfecta santidad. Y es lo que Pablo dice en el versículo 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Acaso ignoran que ustedes hacen parte del cuerpo de Cristo? ¿No lo pueden entender? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Quitaré una célula de mi cuerpo y la mandaré a prostituirse con una mujer? De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice el Señor, los dos serán una sola carne. No se trata solo de que tú tengas un coito sexual. Cuando tú tienes una relación sexual con una mujer, estás siendo un cuerpo con ella. Cuando tú te unes con una prostituta, estás siendo un cuerpo con ella. Pero estás olvidando que tú eres cuerpo del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo en 1 Corintios 5 fue tan radical con este hombre que dormía con la mujer de su padre. Porque era algo absurdo que siendo parte del cuerpo él practicara ese tipo de pecados tan horribles. Pero el que se une al Señor, dice Pablo, un espíritu es con él. Todos nosotros estamos unidos a Cristo y hacemos parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el mismo espíritu, porque el Espíritu de Dios que habita en mí también habita en todos vosotros. El creyente que permite que en su vida
en su vida algún tipo de pecado sexual, ese creyente está pecando contra Cristo mismo. Hermano, el pecado sexual es más grave de lo que tú crees. Esos lemas de los corintios que, con tal de que yo no me deje dominar, puedo hacerlo. Es una canita al aire, eso mi esposa no se da cuenta. Pero la cuestión es que tú estás hiriendo a Cristo. Léelo otra vez. El creyente que permite en su vida algún tipo, cualquiera, de pecado sexual, está pecando contra Cristo mismo. ¿Porque lo digo yo? Porque lo dice la palabra. Versículo 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ojo, vosotros, iglesia, cada uno de ustedes y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hacemos parte de su cuerpo. Efesios 5:30, Pablo dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nunca habías entendido esto, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo, de su carne, de sus huesos, de su ser. Por eso es que tú tienes que respetar tu cuerpo. Tú no puedes darte la canita al aire como hacían los corintios. El vientre, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Tercero, en números romanos, el creyente y la pureza de su cuerpo. Primero, Pablo exhorta a la iglesia para que rechace toda forma de pecado sexual. Es la invitación que Pablo hace después de explicar el gravísimo error de usar esos lemas y de vivirlos. Pablo les explica o los exhorta a que rechacen cualquier forma de pecado sexual. Llámala como quieras. Lo dice Pablo en el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Hermanas, cualquier otro pecado que la mujer cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica, el que se rinde a los placeres sexuales, contra su propio cuerpo peca. La palabra fornicación aquí incluye todo tipo de pecado sexual. Todo. Adulterio, pornografía, masturbación, lujuria, homosexualismo, lesbianismo, prostitución. Agréguele todo lo que quiera. Bestialismo. Si alguien no sabe qué es bestialismo, es sexo con animales, que también se practica en el mundo. La palabra fornicación incluye todo pecado sexual. A ver, présteme su atención. Cuando tú lees Génesis capítulo 6, anoten las citas y las leen en la casa. Ustedes se darán cuenta que el diluvio vino al mundo por causa del pecado sexual. ¿Habían más pecados? Pues claro que los había, pero el pecado sexual es como el clímax que llevó al diluvio. Allá lo leen en la casa porque no hay tiempo para mostrar todo esto. Es más, si alguno está interesado en ese tema, anote 2 prédicas muy buenas que tengo allá en YouTube. La primera se llama los antidiluvianos antes del diluvio, y la otra se llama los nefilín. Anótela y la ven, que eso les enriquece sus corazones. ¿Cómo la busca? Entre a YouTube y ahí en la bolita, en la lupita, escriba los antidiluvianos Abraham Peña y ahí le sale. O los nefilín Abraham Peña y ahí la escucha.
¿Qué fue lo que trajo el diluvio al mundo? El pecado sexual. La palabra dice allá en Génesis 6, atiéndame, escúcheme, que cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, empezaron a tener sexo con ellas. Allá en las prédicas explico de cuáles hijos de Dios hablamos, porque hay varias teorías. Algunos dicen que son los ángeles que tuvieron sexo con las mujeres y de ahí nacieron los gigantes Nefilim. Yo no voy a entrar en esto, vea los videos que yo lo explico muy bien allá. Pero yo lo que quiero mostrarle es que el pecado fue la razón, el pecado sexual fue la razón para que viniera el diluvio. El diluvio trajo, fue como la copa, ¿cómo es que dice? Que rebosó la copa. El vino o el trago que rebosó la copa. Es como cuando Dios dice: este mundo ya no tiene solución. La copa se les fue la mano, ya pasaron la raya. Entonces, cuando los hijos de Dios empezaron a tener sexo con los hijos de los hombres, fue cuando Dios envió el diluvio. Y Dios dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque los pensamientos del hombre son de pura maldad. Y ahí vino el diluvio. Léalo usted y estúdielo, ahí le di mis sermones. Ahora, eso en el Génesis 6. Pero cuando ustedes leen, por ejemplo, Génesis 19, anótelo, encuentran otra, ya después del diluvio, ¿no? Ya el mundo había salido del diluvio y otra vez la tierra estaba poblada. Pero allá en Génesis 19 ustedes encuentran dos ciudades pervertidas por el pecado. ¿Cuáles? Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades se perdieron en el pecado de todas los índoles. Léalo por favor allá en su casa y se dará cuenta que cuando Dios vio que ya estas ciudades no tenían remedio, las mandó a destruir. Usted recuerda que Abraham intercede por las ciudades y le dice al Señor si hay 50, 40, 30, 20 y 10. Entonces léalo hasta que Dios dice ya no hay remedio y manda a destruir estas ciudades. Resulta que vienen dos ángeles que Dios envía a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot los hospeda en su casa y estos ángeles vienen con cuerpo humano. Eran como nosotros. No estoy diciendo que los ángeles sean así, pero cuando vienen a la tierra, Dios permite que tomen apariencia humana. Entonces, cuando la gente de Sodoma y Gomorra los vio, los hombres, dice que desde el más joven hasta el más viejo rodearon la casa de Lot y le dijeron: saca a estos hombres para que los conozcamos. ¿De qué está hablando? ¿De saludarlos mucho gusto? No, está hablando de sexo. Querían tener sexo con los ángeles. Alguien dirá: pero ahí dice es que los conozcamos. Sí, pero es que la palabra también dice en Génesis 4 que cuando salió Caín, conoció a su esposa. Es que conoció, es que tuvo sexo con ella. No es que conocer es que mucho gusto, doña fulana. No. La Biblia, la palabra conocer es que querían tener sexo. Por eso Dios, al ver esta perversidad, destruyó a estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. En Génesis 4 Adán, conoció a su esposa Eva y de ahí nace Set, su hijo. Pero Adán ya la conocía, ya había tenido hijos, ya había tenido a Caín y a Abel, y Caín ya había matado a Abel. No sé si me está entendiendo. Entonces no es que quería conocer a Eva, pues ya la conocía, sino que tuvo sexo con ella y de ahí nace Set. Así que esa palabra conocer significa tener sexo. Le pongo otro ejemplo. La palabra dice que José, el esposo de María, no la conoció sino hasta que Jesús nació. Pues ya la conocía, lógico, porque era la novia. Pero ese conocer está diciendo es que José no tuvo sexo con María sino hasta que nació Jesús. Y de ahí fue que nació Jacobo y Judas y los hermanos y las hermanas. Dígame que me entendió. Entonces date cuenta que en Génesis 6 Dios destruye el mundo por el pecado sexual y en Génesis 19 destruye a Sodoma y Gomorra por el pecado sexual. Ahora le pongo un tercer ejemplo.
Si usted lee segunda de Samuel capítulo 11 y anote la cita, segunda de Samuel 11, usted encontrará que uno de los reyes, el rey más poderoso que hubo en Israel, ¿quién es? David, por Dios. Ese rey que era tan poderoso que no le ganaba a nadie, que era un guerrero impresionante, que ni siquiera Saúl lo pudo derrotar. Este rey perdió el favor de Dios cuando conoció el pecado por medio de una mujer. ¿Cuál? Betsabé. La vio bañándose allá en un río, la mandó llamar, se acostó con ella, la embarazó y para tapar el pecado mató a Urías Eteo, al esposo. Léalo. Mandó al general del ejército de Israel, a Joab, lo puso frente al enemigo y murió. Luego viene Natán, el profeta Natán, y lo exhorta, y viene la caída de David. ¿Cuál fue la caída de David? Pues hubo una revuelta de su propio hijo Absalón, que le hizo un golpe de estado a su propio padre. Duró 4 años conquistando al pueblo. Los abrazaba, los besaba, y cada vez que venía alguien a Jerusalén le decía: si yo fuera el rey, yo los atendería con todo mi corazón. Pero es que mi padre anda muy ocupado. Pero si yo fuera el rey, yo a ustedes los atendería y hablaría con ustedes. Claro, se robó el corazón de toda la gente y luego le dividió el reino al padre. Le hizo un golpe de estado. Léalo, allá le di la cita, segunda de Samuel capítulo ¿qué? 11. La caída de David, esa crisis gubernamental y espiritual tuvo lugar cuando él cae en pecado. Ahora, como cuarto y último ejemplo de lo que estoy enseñando, cuando ustedes leen Primera de Reyes capítulo 11, y anótela, encontrará la caída de otro poderoso rey, el hijo de David. ¿De quién estoy hablando? De Salomón. Salomón, siendo el hombre más sabio del planeta, terminó cayendo y perdiendo su autoridad, perdiendo todo por el pecado sexual. Allá en Primera de Reyes capítulo 11, la palabra dice que Salomón, aparte de la hija del faraón, tuvo 1000 esposas, 300 esposas y 700 concubinas, con las cuales tenía sexo todos los días. Pero no eran mujeres judías, eran paganas. Eran mujeres eteas, jebuseas, egipcias, de todas las regiones. Y dice la palabra que estas mujeres con las que él tenía sexo terminaron apartando su corazón de Dios, llevándolo a la idolatría. Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo y que tuvo 2 encuentros con Dios, terminó adorando al Dios Quemos, a la diosa Acera, a Baal, a Moloc. Terminó matando a sus hijos con fuego, a sus propios hijos que engendraba con estas mujeres. Salomón los quemaba vivos para los dioses paganos. Todos estos pecados que les he descrito ha llevado a la ruina a muchos hombres, y todos estos pecados, que es el clímax, el tope, son los pecados sexuales. Ahora vengamos a nuestra época. El movimiento LGTBI se ha tomado el mundo, hermanos. Esto no es una mentira, es la verdad. Los desfiles del orgullo gay se toman las calles, se burlan de Dios, se burlan de Cristo. Los países pretenden ahora educar a nuestros niños y nietos y hijos y enseñarles cosas completamente diabólicas. Que el niño de pronto desde chiquito pueda tener sexo con un adulto si el niño quiere. Eso es lo que nos quieren meter. Y si usted no lo sabe, pues yo sí lo sé y se lo enseño.
Y que en la escuela se le enseñe que si quiere el niño ser niña, entonces puede ser niña. Y que si el niño quiere ponerse falda, pues que se la ponga. Y que si el niño quiere tener sexo con otro niño, pues que lo haga. Hace poco vino una loca española, ministra de el Ministerio de la Igualdad de España, a vendernos esas ideas. Y eso es lo que nos quieren vender. Si no lo sabía, yo se lo enseño. Y eso es lo que nos pretenden meter en el famoso Ministerio de la Igualdad, que todos somos iguales y que los niños pueden elegir. Esta pedófila, si es que se le puede llamar así, enseñaba, esta española, y si no lo entra a internet, que ahí está, enseña que un niño de 5 años puede tener sexo con un adulto si el niño lo consiente. Eso es una barbaridad, iglesia. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Que el mundo está llegando al clímax de la ira de Dios. Que en cualquier momento la ira de Dios va a ser derramada sobre el mundo. Anote otra cita, Romanos 1:18 al 31. Léalo en la casa, todas esas escrituras que les estoy dando. La palabra dice en Romanos 1:18 al 31 que los hombres, habiendo conocido a Dios como Dios, no le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de un hombre corruptible, de animales, de aves y de reptiles. Es decir, que lo que me está diciendo allá la palabra a través de Pablo es que los hombres no quisieron adorar a Dios, sino una cantidad de criaturas hechas por el mismo Dios. ¿Qué es lo que adoran los egipcios? Animales. Ahí usted puede ver la adoración al león, la adoración al águila, etc. El mundo está lleno de idolatría. Pero ¿qué es lo que yo quiero enfatizar de esto que les estoy recitando? Que Dios, debido a tanta idolatría y tanto pecado, la palabra dice que Dios, ojo, Dios ha entregado al mundo a 3 cosas. 3 cosas Dios ha entregado al mundo: a la concupiscencia de sus pecados, a una mente reprobada. Dios ha entregado al mundo a la maldad de sus corazones. Este mundo está como está porque está llegando al clímax, hermano. Porque en cualquier momento Cristo va a volver, porque este mundo ya no tiene arreglo. Porque este mundo está podrido. Y porque Dios está recogiendo las últimas almas que aún le temen y lo respetan como el creador del universo. Entonces yo hoy voy a hablarles como si fuera Pablo. Y les digo a ustedes: huid de la fornicación. Huyan de la fornicación como lo hizo José. El santo José, un hombre de Dios. Le voy a dar la cita para los que quieren. Génesis 39, versículo 10 al 12. Génesis 39, 10 al 12. Hablando ella a José cada día y no escuchándolo él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró José un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie en casa allí. Ella, la mujer de Potifar, su jefa, lo cogió de la ropa, lo asió, diciendo: duerme conmigo. Entonces José dejó su ropa en las manos de ellas y huyó. Le costó la cárcel, le costó lágrimas, pero este hombre huyó porque amaba de verdad ¿a quién? A Dios. Yo, y la invitación que les hago es la misma que le hizo Pablo a la iglesia de Corinto.
Yo no me puedo ir detrás de ustedes para decirle no lo hagas. Yo no puedo irme detrás de usted para que no entres a la residencia, al prostíbulo. Yo lo único que puedo es predicarte desde mi alma y decirte, huí de la fornicación. Proyéctalo, por favor. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa estará fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Respeten su cuerpo, hermano. Nunca olviden que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Quitaré el cuerpo de Cristo y lo haré parte de una ramera? No, iglesia. La palabra fornicación incluye todo tipo de pecado sexual, adulterio, pornografía, masturbación, lujuria, homosexualismo, lesbianismo. Romanos 6:10, Romanos 6:11 al 14. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no reine pues el pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Segundo, el cuerpo del creyente debe mantenerse puro, porque en él, en nosotros, habita ¿quién? El Espíritu Santo. Pablo lo dice en el versículo 19. ¿O ignoráis, iglesia? ¿Acaso no entienden que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no comprenden que el Espíritu Santo está en vosotros, en tu cuerpo? Y que ese cuerpo le pertenece a Dios porque no sois vuestros, porque ese cuerpo no es tuyo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Los pecados sexuales, iglesia, son muy graves en la vida de un creyente, porque destruyen el templo donde el Espíritu Santo habita. Cualquier otro pecado que tú cometas es grave, claro que es grave, pero no tan grave como los pecados sexuales. Ya te mostré el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la caída de David, la destrucción de Salomón. Todo fue a causa de los pecados sexuales. Y termino con este último punto. Nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo compró a precio de sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo. La sangre que Él derramó en la cruz. Y termino el versículo 20 de mi estudio, 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados por precio. Fuimos comprados por precio. Fuimos comprados por precio. Como fuimos comprados por precio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Glorificar a Dios. ¿Con qué? Pues con mi cuerpo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque mi cuerpo y mi espíritu son de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Alábalo si entendiste el mensaje. Dale gloria al Creador. ¿Les gustó el estudio? Padre, yo te doy gracias. Por tu palabra, porque aquí en Filadelfia no adornamos la palabra. Se predica la palabra tal como está escrita.
A algunos les gusta y cambian. A otros les molesta y se van o no vuelven. Pero yo te pido, hermano, que recapacites. Esto no se trata de que te vayas y busques otra iglesia donde te hablen bonito o donde no te toquen el tema. Créeme que pocas iglesias tenemos el valor de predicar la verdad. Porque muchos están más interesados en el dinero que en la salvación de las almas. Yo lo único que quiero, y Dios lo sabe, es salvar tu alma. Y si yo no te hablo de estos temas, tú vas a ir al infierno. Y la culpa será mía. Porque no fui una atalaya para ti. Porque yo no te advertí del peligro. Porque si tú estás en estos pecados, pornografía, masturbación, homosexualismo, lesbianismo, lujuria, prostitución, cualquiera de esto, tú te vas a perder. Lo tienes que saber. Y no se trata de que tú te tapes los oídos y digas yo no vuelvo el otro domingo. Se trata de que recapacites y digas, Dios me está hablando. No me tomes como un juez que te está juzgando, sino como un hermano que te ama y te está abriendo los ojos. Déjala pasar. El Señor te está llamando, ¿verdad? ¿A alguien más está llamando? Si quiere, ven acá y yo voy a orar por ti. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Se requiere valor para reconocerlo. Que yo no estoy llamando a nadie, el Espíritu Santo los está trayendo. Yo no dije pasen aquí fulano, no, el Espíritu Santo está diciendo ora por mis hijos, voy a hacerlo. Pero tú tienes que reconocer tu pecado. Ahora, ¿creen ustedes de verdad que son solo ellos tres? Por Dios, hay mucha gente ahí. Están perdiendo la oportunidad de ser libres. Yo no puedo obligarlos. Padre, yo te doy gracias por estas almas y por todos los que van a pasar ahora, reconociendo que necesitan ser libres de los pecados sexuales. Cualquiera que sea tu pecado, hoy Dios te puede hacer libre, pero tienes que reconocerlo, hermano, porque es que si tú no lo reconoces, no hay forma de que Dios te pueda perdonar. ¿Cómo Dios te puede perdonar si tú no reconoces tu pecado? ¿Cómo puede Dios perdonarte si tú sigues allá sabiendo lo que haces por vergüenza o yo no sé, más bien como por tontería? Como si alguien te fuera a juzgar. Aquí no vamos a juzgar a nadie. Aquí lo que vamos es a salvar las almas. Así que voy a tomarme 10 segundos más y voy a orar. Que conste que Dios te lo advirtió y te llamó y te lo dijo, te permitió ser libre, pero no quisiste venir por tu orgullo, por lo que sea. Quedan 5 segundos. No, yo no puedo quedarme acá todo el día esperándolos. Yo lo único que quiero es orar para que Dios te haga libre. Jóvenes, veo acá muchos jóvenes que tienen problemas de pornografía. Hartos jóvenes hay acá con problemas de pornografía. Hay varios jóvenes con problemas de fornicación.
Hay hermanos casados con problemas de adulterio. Hay personas aquí con problemas de lesbianismo, mujeres con problemas de lesbianismo y hermanos con problemas de homosexualismo. ¿Quieres ser libre? ¿Se puede ser libre, pastor? Claro que sí. La palabra dice: esto erais algunos, pero ya habéis sido liberados, ya habéis sido comprados con la sangre de Cristo, ya habéis sido libres. Padre, yo te doy gracias. Levante las manos y oremos por nuestros hermanos que quieren ser libres. Que conste que yo no los llamé, el mismo Espíritu los trajo. Hermanos que están aquí al frente, yo no sé qué están practicando, no lo sé, tampoco soy su juez, pero lo que el Espíritu Santo les está mostrando, si pueden arrodillarse ante el Señor, arrodíllese y pídale a Dios perdón. No se está arrodillando ante mí, no vaya a pensar que es eso, pero pídale perdón a Dios y dígale: Señor, la verdad me siento tan avergonzado por todo lo que he hecho en mi vida. Te he fallado tanto y he hecho tantas cosas malas que hoy estoy de rodillas ante ti para suplicarte que me perdones, para pedirte que por favor me ayudes a ser libre de este pecado. Nómbralo ahí: homosexualismo, lesbianismo, prostitución, adulterio, fornicación, lujuria, laxivia, pornografía, cualquiera que sea, pídele perdón. Cuidado, hermanos casados que creen que como está casado puede hacer lo que se le ocurra con su esposa. Error. El lecho de un hogar debe estar libre de toda mancilla. Cuidado con el sexo oral, el sexo anal. Diabólico es esto. Cuidado, porque algunos creen: es que ella es mi esposa. No, hermano. Tu lecho no puede estar mancillado. Tu lecho debe ser santo. No es un lugar para prostituirte. No puedes coger a tu esposa y convertirla en una ramera. Es tu esposa. Debes respetarla, debes amarla. ¿Debes tener sexo con ella? Sí. Lo voy a predicar en 8 días para los que quieran venir. Voy a estar enseñando sobre los problemas dentro del matrimonio. No se lo pierda. Cuidado con eso, iglesia. Vivamos vidas santas. Levantemos nuestros rostros a Dios sin temor, sabiendo de que estamos agradándolo en todo. Ahora, hermanos que han pedido perdón, yo voy a orar por ustedes. Que la sangre de Cristo nuestro Señor hoy limpie de todos sus pecados y que Dios los purifique y los haga libres. Y si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo, ore conmigo y dígale: Señor, yo abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi vida y que me liberes, que me des la vida eterna. Ayúdame, Señor, a ser libre, a encontrar una vida libre de todo pecado. ¿Tienen familias destruidas? Invítelas el domingo. Voy a hablar de eso. ¿Sus hogares están mal? Vengan el domingo, hermano. No se queden en la casa, porque los temas que vienen son fabulosos. Más adelante hablaré del divorcio, hablaré del matrimonio, hablaré de ¿me puedo volver a casar? Todo eso lo voy a enseñar, porque todo está escrito en 1 Corintios. Que Dios me dé sabiduría. Pídale a Dios que me ilumine para que lo que yo enseñe sea de acorde con su santa palabra. Iglesia, los bendigo. La paz de Dios con ustedes. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.